Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Dios añada una hermosa bendición de iluminación a su bendita palabra en todos nuestros corazones. El apóstol Pablo, como decía, se ha propuesto mostrarnos desde distintos focos o puntos de vista lo grande y maravilloso que tenía Dios preparado para todos nosotros, hoy que hemos pasado a ser hijos de Dios por el puro afecto de su voluntad y todas las bendiciones que estaban preparadas para regalarnos a todos nosotros en la persona de su Hijo amado, nuestro Señor y nuestro Salvador. Desde que nosotros pasamos a ser hijos, herederos de Dios y coherederos con Cristo el Señor, Pablo se propone también hacernos mirar y con esperanza, con esa certeza, lo que está por venir, el reino de Dios, nuestra glorificación, esa herencia, esa patria celestial, que en su momento dijimos que más que algo es una persona, es nuestro Señor Jesucristo. Dios no nos ha venido a dar salvación a secas, sino que Dios nos ha regalado a una persona y es a su Hijo amado. Y si estamos en Él, si tenemos a Cristo, tenemos todas las bendiciones. Pero también en el verso 17 introduce algo que pudiera inquietarnos a nosotros, que es el sufrimiento. El sufrimiento del cristiano tiene un propósito muy sano y muy rico, de mucha bendición, porque lo hace estar con un desapego hacia este mundo. No tener nuestra mirada puesta en lo tangible, en lo terreno, en lo perecedero, porque dice la palabra del Señor que las cosas que se ven son perecederas. Ya en la escuela dominical que tuvimos, dice Juan en su carta que el mundo pasa. No debemos amar al mundo. No debemos amar al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Tiene que haber un desapego, tiene que haber un separarse, tiene que haber una separación del sistema mundanal. No físicamente, no es que tengamos que hacernos monjes, ¿cierto? Vestirnos de naranja todos, raparnos, o de café, que está atingente ese color, o precisamente hoy. Entonces, no se me desconcentre. No es que tengamos que hacernos un monasterio e irnos a vivir en la montaña sin conexión o contacto alguno con la sociedad, sino que tenemos que abandonar y separarnos del sistema del mundo. Por eso Juan en su carta dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Todo lo contrario, salir de ahí. Como dice a los Corintios el Señor: salid de ahí, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo, yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Que esa es la promesa de todos los pactos que recorren la Biblia. Es una sola, y es esta: yo seré para vosotros Padre, y vosotros me seréis para mí hijos, especial tesoro, como dice 1 Pedro.
Entonces, para terminar la cita, Juan dice, y el mundo pasa y sus deseos. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá o permanece para siempre. Entonces, desde el versículo 17 en adelante, el apóstol Pablo introduce el tema del sufrimiento. Dice el verso 17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos, y ya lo dijimos en su momento, que no es una condicionante, no es una condición, sino que quiere decir que ya que padecemos, es una verdad, juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, el tema del sufrimiento que causa resquemor, que causa rechazo en el ser humano, porque a nadie le gusta sufrir, y es más, hay un pseudo evangelio, falso evangelio, maldito evangelio de la prosperidad que le ofrece al hombre, a la mujer, un cese del sufrimiento temporal en esta vida. Pero, querido hermano en el Señor, yo sé que usted ya ha descubierto, este pastor se ha preocupado en dejarle claro de que el fin primario, primordial o el único fin del evangelio no es precisamente que usted sea feliz en esta vida, ni que le vaya bien siempre, que tenga salud, dinero, amor, ¿cierto? Y dinero a manos llenas, sino que el fin principal o primordial del evangelio es que nosotros tengamos salvación, vida eterna, que estemos unidos vitalmente a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, el sufrimiento se yergue como una herramienta diestra en las manos de Dios para que nosotros podamos, aunque no lo entendamos muchas veces el proceso que podamos vivir sin entenderlo, podamos nosotros mantenernos con nuestros sueños, con nuestra mirada espiritual despegada de este mundo y puesta la mirada en las cosas que no se ven. Esas son perdurables, esas son eternas. Gloria a Dios para siempre. Dijimos que la naturaleza, la creación gime y aún está con dolores de parto y fue sujetada a vanidad, que es la misma palabra que se usa en Eclesiastés. Fue sujetada a vanidad, fue sujetada a frustración y la naturaleza gime y aguarda. Y esa palabra gemir, el apóstol Pablo dice que la creación la personaliza y dice que la creación está como en puntilla con la cabeza, con el cuello estirado, mirando cuándo aparece ese bendito día, el último día cuando Cristo venga por su iglesia, cuando seamos glorificados, porque ese día también la creación será libertada de esa esclavitud. ¿Se acuerda que dijimos y fuimos al pasaje de Isaías cuando el niño de pecho va a jugar con la serpiente, cuando el cordero va a comer pasto juntamente con el león? ¿Cómo el león va a comer pasto? Dice que todo volverá al principio, eso nos da luz. ¿Cómo Dios hizo la creación? Al león no lo formó para que comiera cebras, para que comiera ñu, que comiera guayú, que comiera todos esos animalitos que hay en la selva. Sino que todos esos animalitos comían hierba y no había ningún caos, ninguna guerra entre ellos. La naturaleza, la creación anhela la manifestación de los hijos de Dios. Pero aparte de la naturaleza también nosotros gemimos nosotros también. Y en tercer lugar, el Espíritu Santo gime dentro de nosotros mismos, como dice aquí el verso 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, en nuestra naturaleza pecaminosa, carnal. Pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles.
El Espíritu Santo gime por nosotros con gemido indecible, pero no pide lo que yo quiero, sino que Él pide a Dios, el Padre, lo que usted y yo necesitamos. Porque ¿cuál sería el clamor suyo y mío? Señor, quítame hoy mismo. Lo declaro, lo decreto y no acepto un no por respuesta, diríamos nosotros. Quítame hoy, pero hoy la prueba. Y le voy a pedir a mi pastor que se amanezca orando en la casa y que me unja por la fe. Yo voy a dormir toda la noche, sí. Pero voy a pedirle a mi pastor que ore toda la noche por mí y me unja por la fe, para que hoy, en esta noche, el Señor me levante la prueba. Así pediríamos nosotros siempre, ¿cierto? Señor, levántame la prueba. ¿Cuándo, pues, Señor? ¿Cuándo me bendices, pues, Señor? El Espíritu Santo no pide así. El Espíritu Santo dice, más duro. Dale más, Señor. Todavía está soberbio. Todavía está soberbia. Porque el Espíritu Santo intercede por nosotros, no de acuerdo a lo que yo crea, no de acuerdo a lo que usted crea, sino que el Espíritu Santo pide lo que le conviene a usted y lo que me conviene a mí. Oiga, eso es una gran garantía. Eso es una gran garantía desde el punto que se mire. Usted a su hijo pequeño no le da lo que él desea, sino que usted, me refiero a cosas de comida y a medida que va creciendo otras cosas. Usted a su hijo pequeño no le hace una dieta semanal con yogur y vienesas. Con chiquitín. ¿Existe el chiquitín todavía o no? Ya. No le hace una dieta a su niño lactante con chiquitín, con yogur y una bolsa con guaguitas, con doritos, con papa frita, ramitas y eso sí, que no falte la proteína, bien esas. ¿Le hace esa dieta a usted o no? No le hace esa dieta. Pero es que eso es tan rico. Yo te voy a dar lo que tú necesitas, tu cuerpo necesita. Aparte de la leche materna, luego empieza a comer la guagua, le empieza a hacer los colados, ¿cierto? Luego los picados y ahí vamos. Proteína. Después verdura, ¿cierto? ¿Y cómo se llama esa que come Popeye? Espinaca, acelga y su pollito, su bistec ahí, su cazuela. Después viene poroto, garbanzo, lentejas, chícharos, poroto negro, poroto blanco, poroto burro, poroto tórtola. ¿Cuál más? Hermano antiguo, ustedes ayúdenme. Tuniche, ¿ah? Tórtola. Los chiquillos de ahora no saben que es poroto, todo el mismo poroto para ellos. No. Y cada cual tiene su nutriente. Ya. Entonces, y el niño reclama y dice, oh, poroto, lenteja. Poroto comen los rotos. Lenteja comen las viejas. Entonces, no, eso no es comida para mí. Yo sé lo que tú necesitas. Lo mismo el Espíritu Santo, lo mismo el Señor sabe lo que usted y yo necesitamos. Es más, en esta noche el Señor sabe lo que usted necesita. ¿Cuántos de ustedes dirán, oh, que estuvo fome la reunión? No sentí la presencia del Señor. Oiga, usted no viene a sentir la presencia del Señor. Obviamente, si usted siente al Señor, el Espíritu Santo lo confirma en su vida. No quiero que me malentienda. Gloria a Dios. Pero si usted viene a la iglesia siempre para sentir al Señor, para sentir al Espíritu Santo, para que Dios lo toque, usted tiene un gran problema. ¿Por qué? Porque nosotros no venimos a la iglesia para sentir. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Cuando más rato terminemos la reunión y apaguemos las luces, nosotros nos vamos a ir a casa y el Espíritu Santo, Dios mismo, está dentro de nosotros. Esto no es por sentir, esto se trata de creer. ¿Cuántas veces usted ni siquiera, hay días y semanas, espero que semanas no más, no meses o años, sino que hay días o semanas, a lo mejor ni se siente cristiano? ¿Le ha pasado eso o no?
ni se siente hijo de Dios. No se trata de sentir. Mira, esa guagua ahí está sintiendo el poder, el fuego, el llamado. Yo vi cuando la hermana le hizo así. Tranquilo, yo no me pongo nervioso con los niños. Yo cuando era chico también era el doble. A mi mamá le decían, qué bonitos los mellizos. Le decían, no, si es uno, es que es inquieto. Yo cuando era chico mi mamá me llevó al psicólogo. Sí, que me diera tableta porque era tan inquieto. Le dijo, señora, su hijo es más sano que usted y yo, le dijo. No sé si tendría razón, ¿no? Entonces, nosotros no tenemos que servir y seguir al Señor por el sentir, sino que en nosotros tiene que haber una convicción, tiene que haber un creer a la Santa Biblia, a lo que nos enseña día tras día de reunión la palabra del Señor. Sí le vamos a poner a hacer caso a nuestro corazoncito. Nos vamos a quedar en un mar de lágrimas porque engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Es como cuando el hermano dice, ay, tengo tanto miedo. ¿Qué le pasa, hermano? Es que parece que blasfemé contra el Espíritu Santo y si blasfemé contra el Espíritu Santo no tengo perdón de Dios. Claro que no tenéis perdón de Dios. No, ¿cómo le va a decir eso al pastor? Ese mismo miedo me da a entender a mí que ese hermano o hermana no ha blasfemado contra el Espíritu Santo. Blasfemar contra el Espíritu Santo, ¿usted cree que el hombre, la mujer va a tener miedo, va a sentir miedo que blasfemó contra el Espíritu Santo, la blasfemó contra el Espíritu Santo? El hombre cae en una apostasía tal de que cada día más duro contra las cosas de Dios. Entonces, usted no ha venido en esta noche para escuchar lo que usted quiere, sino lo que Dios ve y sabe qué es lo que necesita para su vida espiritual. Entonces el Espíritu Santo también gemía o gime por nosotros. Digo gemía porque estamos haciendo un recuento, con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque pide conforme a la voluntad de Dios. Conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, buenas y malas, lindas y feas, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuáles son los que aman a Dios? Esto. A los que conforme a su propósito son llamados, porque Dios siempre tuvo un propósito para usted y para conmigo. Y lo vamos a ir viendo en estos dos versículos que tenemos en esta noche, versículos 29 y 30. El plan eterno de Dios. Pablo nos ha llevado al presente, quiénes somos hoy, nuestra unión vital con Cristo. Nos ha llevado al futuro, que es lo que nos espera, esa herencia, empezando por la misma persona de Dios. Y ahora nos llevará al pasado. Pablo nos mostrará el plan eterno, divino, desde el pasado eterno hasta el futuro glorioso, eterno, para nuestra existencia. Romanos 8, 29 y 30, estos dos versículos son conocidos como la cadena de oro de la salvación.
Vamos a ver 5 eslabones de esta cadena esta noche. Esta cadena de oro de la salvación es la base, el fundamento sobre se soporta la salvación. Dice el verso 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, es la base, el fundamento, esta cadena de la salvación, la base, el fundamento sobre el cual se soporta este verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Estos 5 eslabones son imposibles de separarlos. Nadie los puede romper. Y eso le conviene a usted, me conviene a mí, porque nada ni nadie, ni Satanás el diablo con todo el infierno, ni nosotros con nuestro pecado, nada ni nadie puede romper estos 5 eslabones de esta cadena de la salvación. Estos 5 eslabones son el preconocimiento de Dios, o el conocimiento previo de Dios, la predestinación, el llamamiento, o el llamamiento eficaz, como quiera ponerle usted. En cuarto lugar, la justificación, y en último lugar, quinto lugar, la glorificación. Veamos a grosso modo en esta noche estos 5 eslabones. Primer eslabón, el preconocimiento que Dios tiene sobre los suyos. Porque a los que antes conoció, dice el verso 29, a los que antes conoció, y ese conocer, preconocimiento que Dios tiene sobre los suyos, porque a los que antes conoció. ¿Qué significa ese preconocimiento o conocimiento previo? No se refiere a un conocimiento intelectual, porque Dios lo conoce todo. Conoce a todos y conoce todo porque Él es el creador de todas las cosas. Uno de los atributos de Dios incomunicable es que Dios es omnisciente, todo lo sabe, todo lo entiende, todo lo conoce. Entonces, cuando dice que a los que antes conoció, no se refiere a un conocimiento intelectual, porque Dios lo conoce todo. Hay muchos que cometen este grave error respecto al preconocimiento de Dios al señalar que Dios ve hacia el futuro. ¿Quiénes serán aquellos que tendrán fe en el Evangelio y que es sobre ellos que se van a señalar los demás eslabones de esta cadena? Me estoy refiriendo al conocimiento previo. Muchos dicen, Dios sabía, como lo conoce todo, la presciencia de Dios. Dios lo conoce todo. Él sabía de que yo iba a creer en Él y por eso me eligió a mí, por eso me predestinó a mí. O sea, está viendo el preconocimiento de Dios como una reacción a lo que el hombre está haciendo por su iniciativa, o una cosa muy distinta a lo que enseña la palabra del Señor. Por eso digo que hay muchas personas que cometen este grave error respecto al preconocimiento de Dios. Al señalar que Dios ve hacia el futuro, ¿quiénes serían aquellos que tendrían fe en el Evangelio? Y que es sobre ellos que se va a señalar los demás eslabones de esta cadena. Todo comienza con un monje llamado Pelagio. Si está buscando nombre para la guaguita. Pelagio, ¿no? Feo. Mejor que no. De allí viene el pelagianismo
o el semipelagianismo, le explico de inmediato, a grandes rasgos, por supuesto. Pelagio decía que el hombre conserva su facultad para, en un determinado momento, volverse a Dios, escoger a Dios por iniciativa propia. El semipelagianismo dice, en realidad necesita la gracia de Dios, pero el hombre puede rechazar la gracia de Dios también, dejándole en última instancia la decisión al hombre, y eso es contrario a todas luces a la palabra del Señor. Muchos dicen, es que el hombre conserva el libre albedrío. Depende a lo que le llamemos libre albedrío. Porque si usted le llama libre albedrío a la facultad de ir para donde quiera, por ejemplo, algunos hermanos han decidido no asistir hoy a la reunión, ir al remate de la feria. Ya desde ese punto de vista tiene el libre albedrío de decidir qué acciones tomar. Mañana se va usted a poner zapatos negros, zapatos café, se va a poner una camisa blanca para ir al trabajo, camisa celeste. Usted decide, joven, qué estudiar, con quién pololear. Desde ese punto de vista les doy, ese punto tiene el libre albedrío, facultad de decidir. Pero una cosa distinta es decir, tener libre albedrío para decidirse hacia Dios. Frente a la palabra del Señor, nadie tiene libre albedrío, solamente tenía Adán, y cuando peca, cae, se terminó el libre albedrío, y de ahí en adelante toda la raza humana ha nacido no con libre albedrío, sino que han nacido, crecido, desarrollado y muerto, no con libre albedrío, sino que esclavos del pecado. No pueden decidirse por Dios. ¿Qué dice Romanos capítulo 3, verso 11? ¿Dice eso su Biblia? Chequéela, por favor, porque si no dice o no tiene el verso 11, autorizo que usted llegue a su casa, haga fuego con su Biblia y tírala al fuego. Ahora, si tiene ese verso 11, ámela, léala, estúdiela, practíquela. ¿Qué dice Romanos 3:11? No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y con ese simple versículo tan potente se viene abajo la teoría de que el hombre necesita un empujoncito, la gracia del Señor, para poder decidirse por Dios, y en última instancia puede rechazar la gracia de Dios, dejándole al ser humano en última instancia la facultad de decidir. Algo muy distinto, dice la palabra del Señor, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No es que el pecador ande desesperadamente buscando a Dios. El pecador no busca a Dios. Nadie, ni usted ni yo, andábamos desesperadamente buscando a Dios, sino que Dios vino a nuestro encuentro. Es precisamente este es el punto donde el Evangelio se diferencia de las demás religiones. Las demás religiones, el hombre tratando de hacer cosas, se llena de reglas y normas para buscar a Dios. En el Evangelio es distinto, es Dios viniendo a buscar al hombre. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Usted estaba perdido? Yo también estaba perdido. Él tuvo que venirnos a buscar porque lo que se había perdido nunca hubiera buscado al Señor, porque estábamos perdidos. ¿A usted se le pierde un anillo de plata? No de plata.
de oro. No de oro, de diamante. A usted se le pierde o se le va por el resumidero del lavamanos. Usted dice, no importa, me voy a dormir. Yo sé que tiene hasta la madrugada a su esposo desarmando el desagüe del lavaplato hasta encontrar el anillo de diamante. Y si no está ahí, llama a Esbal que rompan las calles y las tuberías y se tira de un piquero en la piscina allí buscando el anillo de diamante, porque tiene mucho valor. Es el dueño viniendo a buscar a quien estaba perdido. Pues bien, nosotros, usted y yo estábamos perdidos, es Dios viniendo a buscarnos a nosotros. ¿Dónde estábamos? ¿Dónde me encontró a mí el Señor? ¿En el palacio de Buckingham? ¿En el palacio Versalles? ¿En San Petersburgo, donde está el palacio de invierno, el Hermitage? En esos palacios llenos de pompa. Ahí estábamos nosotros, ¿cierto? ¿Dónde estaba usted? ¿Dónde estaba yo? Mi pastor tenía una palabra, ¿cierto? Que decía, nosotros estábamos en las mazmorras de este mundo, en lo más cochino, en el tarro de la basura, allí estábamos. Sin embargo, Cristo vino a nuestro encuentro porque lo que se había perdido jamás hubiera podido buscar al Señor. Le hago una pregunta, una encuesta rápida. ¿Cuántos de ustedes querían ser evangélicos? Es más, ¿cuántos de ustedes están aquí? Y yo sé que lo hay. Están decidiendo a ver si son evangélicos o no. Otros no sé por qué han venido por compromiso, no sé. Les digo, todos ustedes, todos nosotros necesitamos urgentemente que se nos predique el evangelio y refrescar estas verdades. Entonces, no es que el hombre en última instancia esté facultado para rechazar la gracia de Dios y que necesite un empujoncito, como dice el semipelagianismo, pero en última instancia pueden rechazar la gracia de Dios. No es así, porque no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Usted no buscaba a Dios, Dios lo trajo. El Espíritu Santo le dio convicción y cuando se dio cuenta ya había nacido de nuevo. A lo mejor muchos de ustedes todavía no toman conciencia de que han nacido de nuevo, pero en la medida que sigan creciendo estas guaguas espirituales, sigan creciendo, sigan desarrollándose, se van a dar cuenta de que un día nacieron de nuevo y no pueden volver atrás. Porque una persona que ya nació no puede desnacer y volver a nacer. ¿Me entiende? Estas personas cambian la gloria de la salvación de Dios al hombre, porque si fuera así, todo comenzaría con un acto del hombre realmente y no un acto de Dios. Por el contrario, vemos a Pablo en estos versos señalando la acción divina en favor de lo suyo, y notemos, eso es Dios. El evangelio es por iniciativa de Dios, el evangelio es invención de Dios. La salvación es del Señor. A Él pertenece, por lo tanto, a Él la honra, a Él la gloria. Y estos 5 eslabones están en tiempo pasado, usted va a ver. Están en un tiempo pasado. Por el contrario, la Sagrada Escritura enseña que el hombre es un ser incapacitado para dar respuesta a Dios. ¿Por qué? Simple y llanamente está muerto en delitos y en pecados. Es importante que usted chequee en su Biblia, y siempre han estado allí esos versículos, como por ejemplo Romanos 3:11. No hay quien busque a Dios. Nuestros familiares que no conocen al Señor, nuestros familiares que no son cristianos, su familia, sus hijos, hermanos, que no lo acompañan acá, sus hijos no están desesperadamente buscando a Dios. No, ellos no quieren buscar a Dios hasta que Dios haga algo por ellos a través de la predicación del evangelio.
Porque ese es el medio. El Espíritu Santo los convencerá de pecado y comenzará en ellos la obra. De lo contrario, nunca van a llegar. Un pastor dijo, es una carga muy pesada para un cristiano, una cristiana o un matrimonio cristiano que detrás de ellos tenga hijos que todavía, o padres o familiares que todavía no son conversos o no están convertidos. Querido hermano en el Señor, le digo una cosa en el nombre del Señor. Su hijo que todavía no es convertido no es una carga suya. Me explico. No malentienda, porque el chileno es mandado a hacer para entender al revés. Aparte de que la gran mayoría del chileno no entiende lo que lee, no entiende lo que escucha también. Lo que estoy diciendo yo, que la vida espiritual, la conversión de su hijo o de su hija que todavía no es convertido, no depende de usted, depende de Dios. Amén. Aunque usted lo siente toda la noche para predicarle, no estoy diciendo que no lo haga, predíquele, pero en última instancia esa es una responsabilidad de Dios. Lo que yo tengo que hacer y lo que usted tiene que hacer son dos cosas. Es predicarles el Evangelio. Hermana, predicarle el Evangelio a su marido, pero cuando no quiera escucharle, cuando le diga, ya, por favor, córtala. No quiero escuchar de tu Evangelio. ¿Qué va a hacer usted? Va a tener que cerrar su boca y le queda lo otro. Ser un buen ejemplo, ser de un buen testimonio, porque aunque su marido le diga o su hijo le diga, no, por favor, no me venga a hablar del Evangelio de la iglesia, no quiero saber nada. Muy bien, te respeto, pero hay algo que no va a poder negar, que es su buen testimonio y mi buen testimonio. Eso lo va a ver. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Predicarle el Evangelio, recordarle el Evangelio, y lo otro, ser buen ejemplo para ellos. Ser buen ejemplo para ellos. No tener lagunas como cristiano. No en ciertas fechas festivas se perdió el hermano. Después nos van a decir, ¿y cómo es esto? Entonces, dos cosas. Tenemos que seguir predicando el Evangelio y nuestro testimonio. Yo a mi pastor, a mi padre, nunca le vi poner una botella de vino en la mesa. Nunca una carrerita para allá. Nunca una carrerita para acá. Es que tómate esta copa de vino. Nunca. Tendría que ser mentiroso. Entonces me predicó el Evangelio y también me predicó con su ejemplo. Nuestras oraciones, y Dios se encargará. No es que llega una época, una edad que los hijos son mayores de edad, aunque usted le ofrezca correazo, lo amenace con que los va a castigar, no lo van a acompañar a la iglesia y no lo van a acompañar. Entonces ahí donde usted tiene que ponerse firme en su testimonio, en su caminar, un caminar firme, sólido. No un día sí, un día no, inestable, porque téngalo por seguro, va a llegar el momento, va a llegar el día que sus hijos, su familia, que no conoce al Señor, que no son nuevas criaturas, no son conversos, le van a enrostrar su caminar. Entonces, las Sagradas Escrituras enseñan que el hombre es un ser incapacitado para dar respuesta a Dios. Las Escrituras nos enseñan que el hombre es un ser muerto espiritualmente. No tiene la capacidad de percibir las cosas de Dios.
Dice la palabra del Señor, Corintios, que el hombre natural, y cuando dice el hombre natural, no es que desayune yogur con lechuga, natural. No, dice el hombre natural, el hombre mundano, el hombre natural, la mujer natural, no es la mujer que desayuna 2 almendras y 2 pasas. Natural, no, natural se refiere al hombre y la mujer mundana. El hombre mundano no percibe las cosas de Dios porque para él son locura, porque se han de discernir espiritualmente. No tienen la capacidad de percibir las cosas de Dios. Y nos enseña la Sagrada Escritura que el hombre es esclavo del pecado. La Santa Biblia claramente enseña que es imposible la posición del preconocimiento de Dios. ¿Cuántos cristianos dicen, el preconocimiento de Dios o el conocimiento previo? Eso se refiere a que Dios sabía que yo iba a creer en Él y por eso me predestinó. Oiga, hermano, estamos diciendo de que Romanos 3:11 dice que no hay nadie que quiera buscar a Dios. ¿Qué entiende por nadie ahí? Podríamos poner, no hay nadie quien busque a Dios. ¿Está ahí el? No hay quien busque a Dios. Podríamos ponerle un paréntesis, excepto, y póngase el nombre suyo. No hay quien busque a Dios, no hay nadie quien busque a Dios, excepto Manuel. Excepto, y ahí póngase el nombre usted. No, dice que nadie es nadie. Pablo era acérrimo enemigo de los cristianos. No andaba desesperadamente buscando la puerta, buscando el evangelio, sino que él iba, todo lo contrario, persiguiendo a los cristianos, persiguiendo a la iglesia, persiguiendo a Cristo. Sin embargo, el evangelio, la religión verdadera es Dios viniendo a buscar lo que se había perdido, a rescatar al pecador. Y esa conversión milagrosa que sucede en Pablo es un ejemplo y así fuimos salvados nosotros. Nosotros éramos enemigos de Dios. No queríamos ser evangélicos. No queríamos buscar a Dios, sin embargo Dios vino a salvarnos. Hizo con nosotros nuevas criaturas. Entonces, esto del conocimiento previo o el preconocimiento de Dios, muchos dicen, se refiere a que Dios sabía quién iba a creer en Él y por eso los predestinó. Dios sabía que yo iba a creer en Él, por eso me predestinó a mí. No es así. No es algo reactivo. No es que Dios reaccionó a su creer, hermano. Es algo muy distinto. Es por iniciativa. Dios en la eternidad pasada nos elige, nos conoce, nos ama. Y en base a eso sigue la cadena de la salvación en adelante. Muchos toman este pasaje, Romanos 8, 29 y 30, para hablar del orden de la salvación, o un nombre más refinado, el ordo salutis. ¿Qué es lo que viene primero en la salvación del hombre? Dios escoge primero, llama, salva, justifica. ¿Qué es lo que viene primero? ¿Qué es lo que viene después? En la academia hay sus versiones, hay algunos que dicen esto viene primero, esto viene después, pero este es un pasaje muy atingente para que nosotros tengamos muy claro respecto al orden de la salvación. El mismo Señor Jesucristo echa por tierra esta posición pelagiana o semipelagiana cuando dice en Juan 6:44. Vaya por favor, si trajo Biblia, me interesa mucho de que vaya a Juan 6.
Juan 6:44. El mismo Señor Jesucristo echa por tierra el pensamiento de muchos cristianos hoy en día. Dios me predestinó. El preconocimiento de Dios o conocimiento anticipado. Dios me predestinó porque Él sabía que yo iba a creer en Él. El mismo Señor Jesucristo lo echa por tierra. En Juan 6:44 dice el Señor: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere o no le trajere. Ninguno, y ninguno es ninguno. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Aquí en este mismo libro de Juan capítulo 3, hablando el Señor Jesucristo con Nicodemo respecto del nuevo nacimiento, vemos claramente que este diálogo de Cristo con Nicodemo deja en claro que el nuevo nacimiento es una acción divina, no una potestad del hombre en última instancia. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El nuevo nacimiento es una acción divina de la soberanía de Dios, de iniciativa propia del Señor. Es vida de Dios implantada en el hombre muerto espiritualmente, dándole vida por intermedio de la fe en el Señor Jesucristo, por acción del Espíritu Santo. No es una verdad que el primer eslabón, el conocimiento de Dios en esta cadena, es la respuesta de Dios a una acción del hombre. Esto es una tergiversación del Evangelio. Cada uno de los eslabones de esta cadena de oro exponen una acción divina a favor de Dios, a favor del cristiano. Es iniciativa de Dios, es una acción divina a favor del cristiano, no una respuesta de Dios a algo que alguien haya hecho. Eso es tergiversar el Evangelio, y la Sagrada Escritura enseñan que el que tergiverse el Evangelio sea anatema, sea maldito. ¿Qué significa la frase a los que antes conoció? Ya dijimos que conocer no significa conocer intelectualmente. Amós capítulo 3, verso 2 habla de ese conocimiento. Deuteronomio 7, del 7 al 8, dice lo siguiente. Deuteronomio 7, 7 y 8. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más significante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de la servidumbre de la mano del faraón, rey de Egipto. Oseas capítulo 13, verso 5 también habla de este conocer. No es un conocimiento intelectual, sino cuando dice que a los que antes conoció, quiere decir a los que antes amó, a los que antes eligió. El verbo conocer en relación con Dios y su pueblo no tiene un significado de conocimiento intelectual, eso ya lo dije, porque es obvio que Dios es omnisciente, Dios conoce todo, sino que tiene un significado de la relación íntima de Dios con su pueblo. Cuando le dice al pueblo de Israel, solamente a ustedes he conocido. Eso quiere decir que no conocía a los filisteos, no conocía a los cananeos, no conocía al mundo entero. Cuando dice solamente a ustedes los he conocido, tiene que ver con una relación estrecha de amor, de intimidad, así como cuando Adán conoció a su mujer Eva, como dice en Génesis 4:1.
conoció a Adán a su mujer Eva. Cuando dice conoció a Adán a su mujer, no quiere decir que le dice mucho gusto, encantado, pase usted, después de usted. No se refiere a ese conocimiento, sino que cuando dice que Adán conoció a Eva, quiere decir que tuvieron relaciones íntimas, conocer, ¿ya? Para que naciera de ahí Caín, Abel y los demás hijos. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Lo mismo que en Mateo 1:25, respecto a María, la madre del Señor Jesucristo. Mire que dice Mateo 1:25. Pero no la conoció, esto se refiere a José, no la conoció a María hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Cómo que no conoció José a María? Si ya la conocía, pues, si se habían casado. Pero cuando dice no la conoció, se está refiriendo a tener una relación íntima. ¿Ya? Es en ese sentido que el Señor dice, a los que antes conoció los amó, tuvo una relación íntima a ese extremo de tanta intimidad con los suyos, con sus elegidos. Por eso que dicen en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor. Y cuando se repite Señor, Señor, Abraham, Abraham, Moisés, Moisés, Jerusalén, Jerusalén, quiere decir una relación íntima, una relación estrecha. Estos decían Señor, Señor, como queriendo demostrar que tenían una relación íntima con Dios, pero no era tal. Por eso el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No es que los conoció un tiempo y después los dejó de conocer, sino que dice, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Sin embargo, respecto a nosotros, dice en esta cadena de oro de la salvación, en el primer eslabón, dice que usted y yo, Dios nos había conocido antes de la fundación del mundo. Él ya nos conoció, pero no solamente un conocimiento intelectual. Va a nacer Manuel, ya lo conozco ya porque él conoce todas las cosas. No, ese conocimiento es una relación estrecha, una relación íntima, una intimidad con él espiritual. Ese conocer es amar, es amor, es elección. Cuando Pablo en el primer eslabón de esta cadena dice, porque a los que antes conoció, ese conocimiento íntimo, está señalando que Dios nos amó, que Dios decidió entrar en una relación íntima con aquellos que determina amar. Es Él quien decide entrar en una relación íntima con usted y conmigo. Y es de esa manera que se inicia nuestra historia de la salvación, con una determinación divina de amar a los que Él decidió amar. Porque a los que antes conoció, los amó, decidió amarlos, decidió entrar en una relación íntima con ellos. Significa que Dios nos amó antes que todo existiera. Antes que hubiera universo. Yo creo que ninguno de los que están aquí, espero que crean o adhieran a la
teoría del Big Bang, que todo se inició con esa explosión cósmica. No, Dios creó y sustenta todas las cosas. Él es el Señor de la creación. Nosotros somos parte de la creación y toda la creación le debe a Dios honor, le debe honra, gloria y alabanza para siempre. Así como un pajarillo de este porte. Nosotros nos hemos deleitado en casa mirando documentales con mi esposa, con la familia. Hoy una ave tan pequeñita como ese picaflor, ese pájaro carpintero, esas hermosas aves de hermosos colores, alaban a Dios, como dice la alabanza. Las aves del cielo, sin comprender, alaban a Dios, glorifican a Dios. Ese pequeño cerebrito, con su vida glorifican a Dios. Ese conejito allí en la pradera, esa ardilla, Dios no le permitió hablar, pero con su vida glorifican a Dios. No tienen conciencia de Dios. Imagínense, inconscientemente alaban, glorifican y viven para la gloria de Dios. ¿Cuánto más nosotros, el pináculo de la creación de Dios, que fuimos formados a la imagen y semejanza de Dios, que tenemos conciencia de Dios ahora? ¿Cuánto más nosotros debemos de vivir como criaturas para glorificar a Dios? Que ahora no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que pertenecemos a Él. Saber que la cadena de la salvación comienza con que antes que existiera mundo, antes que existiera el sol, antes que existiera la luna y las estrellas, el universo, las constelaciones, las galaxias, antes que existiera tiempo, Dios nos había conocido, Dios nos había amado, Dios nos había escogido. Porque a los que antes conoció significa que Dios nos amó antes que todo existiera, antes que comenzara la creación, antes que comenzara a correr el tiempo. Claramente vemos que no fue por nada que Dios pudiera ver en aquellos que amó, sino que se basó en su determinación de amar. Me adelanto un poco al capítulo 9. ¿Qué dice Romanos 9, 11? Respecto a la elección de Jacob y Esaú. Algunos dirán, no, pero es que esa elección es... ¿Quién se quedaba con las bendiciones? Es algo administrativo. ¿Por qué elige a Jacob y no a Esaú? ¿Por qué dice a Jacob amé, a Esaú aborrecí? Jacob pasa de inmediato a ser parte de la línea de la fe y del árbol genealógico del Señor Jesucristo. ¿Cómo que no estamos hablando de cuando elige a Jacob? ¿Cómo que no está hablando de la salvación, de la redención? ¿Cómo que no? Romanos 9, 11. Pues no habían nacido Jacob y Esaú, recuerde que son mellizos. No habían nacido todavía, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Verso 12, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Antes que naciera Dios lo había elegido. Los bebés no habían hecho ni bien ni mal, pero Dios había elegido. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. Lo mismo pasó con nosotros. En la eternidad pasada Dios ya nos había conocido, Dios ya nos había escogido. No es como muchos cristianos que dicen, es que Dios sabía que yo iba a creer en Él. Soy mejor que mi vecino o que mi hermano que es mundano. Yo iba a creer en Él. Se da cuenta de que la salvación no es por obra para que nadie se gloríe. Dios nos predestinó, Dios nos amó antes de la fundación del mundo. No porque sabía que usted y yo lo íbamos a escoger a Él o íbamos a creer en Él, porque ya hemos pasado muchas horas, muchos domingos viendo la doctrina de la justificación, viendo la salvación, pasando por Romanos 1, Romanos 2, Romanos 3, Romanos 4, allí está condensada la justificación, Romanos 5, y precisamente el verso 11 del capítulo 3, que no hay quien busque a Dios. Sigo.
Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y Pablo anticipándose, para aquel que pudiera decir: entonces Dios es injusto. Verso 14: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Si queremos hablar de justicia, no le pida justicia a Dios para usted. Si Dios obligara, o quisiéramos obligar a Dios que actuara con justicia con nosotros, ¿para dónde tendría que mandarnos a nosotros? Entonces Dios es injusto porque elige. A ver. ¿Cuál es el problema nuestro? Nosotros somos simples criaturas mortales. ¿Por qué al dueño y creador del universo, dueño de todas las cosas, lo coartamos para no hacer como Él quiera? Si quisiéramos que Dios actúe con justicia para nosotros, ¿para dónde tendría que mandarnos a todos nosotros? No solamente a los que andan saltando, sino que a todos. Si Dios fuera justo, ¿para dónde tendría que mandarnos a todos? Al lago de fuego, al infierno eterno, porque eso es lo que merecíamos todos nosotros. ¿Qué pues diremos? ¿Hay justicia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Verso 19: pero me dirás, Pablo se hace esa diatriba, está argumentando con alguien que puede decir: entonces Dios es injusto. Me dirás: ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas ante, oh hombre. Verso 20: oh hombre, y lo deja: este es tu lugar, eres un hombre. Pero Dios es Dios, nosotros somos hombres. Mas ante, oh hombre, no se te olvide nunca que eres un hombre, eres una criatura. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú, hombre, que osas? ¿Quién eres tú para que te atrevas? Para que alterques con Dios. Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Deberíamos nosotros saltar de nuestros asientos glorificando a Dios de que Dios ha querido hacer de usted y de mí un vaso de honra. Nos conoció, nos amó, nos eligió según el puro afecto de su voluntad. Esa es la base de la elección divina. No se fundamenta en algo que Dios prevea en nosotros. Yo sabía que Marcos, Pablo, Daniel, yo sabía que ellos me iban a elegir. No, esa no es la base de la elección divina. La base de la elección divina es el puro afecto de su voluntad, porque Él es el dueño y Señor, porque Él es Dios, Dios es Dios, y Él hace como Él quiere. Tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Me compadeceré del que yo quiera compadecer. No hay ninguna jactancia en ser evangélico. Por eso que nosotros venimos todos los domingos en acción de gracia y nos reunimos acá. Nuestra familia que no conoce al Señor no nos entiende por qué estamos todos los domingos acá. Es por eso, porque Dios nos ha dado a entender esta cadena de la salvación. Lo tremendamente bienaventurados, dichosos, afortunados que hemos sido en que Dios nos haya elegido, nos haya predestinado. Aunque yo sé que esos términos le hacen mucha mella a muchos cristianos, que Dios es injusto, esa doctrina divide. Esa es la base de la elección divina.
no se fundamenta en algo que Dios prevea que el hombre va a hacer, sino en la determinación de Dios a amar. Dios nos amó no por algo que Él hubiese previsto en nosotros, sino por el puro afecto de su voluntad, porque así lo decidió en la eternidad antes que todo fuese. Efesios 1, del 3 al 5, el apóstol Pablo corre la cortina de la eternidad. ¿Qué dice Efesios 1? Del 3 al 5, que está aquí el pacto eterno de redención. Efesios 1, del 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué propósito? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, todo para la alabanza de su gloria. Segundo eslabón, avancemos por favor. Verso 29, volvemos a Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. La predestinación, un destino determinado. Los cristianos recorremos un camino ya fijado, ya determinado. Dios nos predestina, Dios nos eligió en amor para que en un momento específico de nuestra vida llegásemos a unirnos a Cristo. Y esa unión es para recuperar esa imagen que se dañó cuando el hombre pecó. 2 Corintios 3, 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Muchos cristianos se preguntan, ¿por qué no está la santificación en esta cadena, en estos eslabones? No nombra la santificación, pero está claramente o implícitamente allí presente la santificación. Pablo señala que el propósito divino es que seamos conformados a la imagen de su Hijo. Ahí está señalando la santificación. Cuando dice que seamos conformados a la imagen de su Hijo, ese es el propósito. Allí está implícita la santificación. Dios nos ha predestinado, ha determinado nuestro destino de unirnos en un momento dado de nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. No hay nada que nosotros hayamos vivido, bueno o malo, que no tenga el propósito principal de llevarnos a Cristo. Si usted mira atrás ahora, todo lo bueno, todo lo malo que vivió fue con un propósito de un día unirnos a Cristo. La doctrina de la predestinación es resistida por muchos cristianos. Por muchos cristianos es resistida esta doctrina de la predestinación. Dicen ellos, esta doctrina excluye a muchos. Queridos hermanos, si no fuese porque Dios predestinó nuestro camino para que fuésemos de Cristo, no solo muchos, sino todos estaríamos condenados a la muerte eterna. Así que la doctrina de la predestinación es la doctrina gloriosa de la misericordia de Dios. ¿Qué dice Juan 6:44? Nadie puede venir a mí si el Padre no lo trajese. ¿Qué dice Juan 6:65?
Juan 6:65. Y dijo: por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Todo el que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Verso 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Dice la Escritura que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. La imagen misma de su sustancia. Y saber que Dios nos ha predestinado para ser conformado como Él es algo demasiado glorioso. Eso hace que las aflicciones del tiempo presente no se puedan comparar con aquello que seremos, como dice el verso 18 del capítulo 8. Esto no significa que seremos divinos como es Cristo. No es que seremos Jehová Junior, como dice algún falso maestro. Seremos dioses chiquititos. No significa que seremos divinos como es Cristo. Estamos diciendo de que nuestro ser no tendrá ningún impedimento para glorificar a Dios. Ahora nuestra naturaleza pecaminosa nos estorba, nos impide para tener una relación mucho más estrecha, mucho más rica con Él. Llegará ese día, ese bendito día cuando Cristo vuelva por nosotros. Ya no tendremos ningún impedimento para glorificar a Dios con nuestra vida, pues el pecado ya no estará presente en nuestro ser, porque tendremos un carácter santo como el de Cristo. Es a eso que se refiere Pablo en la parte B del verso 29. ¿Qué dice el verso 29? Parte B. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Efesios 1, del 9 al 10. El plan de Dios, el propósito de Dios. Volvamos a Efesios 1, 9 y 10. Dándonos a conocer el misterio. ¿Cuál es ese misterio? De la voluntad según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y este es el misterio, de reunir todas las cosas en Cristo. Dios se había propuesto, ese era el misterio, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. El misterio de la voluntad de Dios, de reunir todas las cosas en Cristo. El plan de Dios se centra en su Hijo amado, que Él sea el primogénito, que Él tenga preeminencia de toda la creación. Como dice Filipenses 2, 9 al 11. Filipenses 2, 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, hablando de Cristo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entender este plan divino en donde nosotros somos beneficiarios se centra en la gloria de Dios. Nos afirma y nos lleva a decir: qué plan tan seguro, qué plan tan firme, y nosotros estamos involucrados dentro de ese plan. Vamos rápidamente al tercer eslabón. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Vamos avanzando en esta cadena. Ya hemos dicho que a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó,
a estos también llamó. Este llamado hace referencia a la respuesta a la exposición del Evangelio. No solo a escuchar el Evangelio. Ojo, no solo a escuchar el Evangelio. Muchas personas escuchan el Evangelio constantemente, pero no dan una respuesta a ese llamado del Evangelio. Pablo no está haciendo referencia a este llamado, sino que hace referencia a ese llamado que tiene una respuesta. El llamado que no tiene una respuesta es lo que se llama el llamado general. A todos se le hace un llamado. A todos el mundo se le hace un llamado, pero es parte del llamado general. Como Dios cuando dice, Él ordena a todos los hombres. ¿Cuál es la orden de Dios? A todos los hombres que se arrepientan. El llamado que no tiene una respuesta, nosotros domingo tras domingo vamos predicando. Pero todo llamado que no tiene una respuesta es parte del llamado general. Pero hay un llamado que tiene una respuesta. Ese es el llamado eficaz. De eso estamos hablando, que a los que antes predestinó, a estos también llamó. Dios un día nos llamó a nosotros y hizo un llamamiento eficaz, como se lo hizo a los discípulos, a los apóstoles, como se lo hizo a Leví, como se lo hizo a Mateo. Cuando pasó frente a ellos le dijo, ven, sígueme. Y no pudieron seguir en sus labores, sino que tuvieron que seguir al Señor. Gloria a Dios para siempre. Gracias a Dios que a usted y a mí también Dios nos hizo ese llamado eficaz y nos dijo, Eduardo, Manuel, Alan, ven, sígueme. Y por eso le hemos seguido a Él. Ha sido un llamado eficaz. No pudimos resistir. ¿Cuántos dijeron, voy a ir a ver para qué me quiere el Señor? Ignorancia, ¿cierto? Usted está aquí, ha respondido a ese llamado porque es el llamado eficaz. Cuando es expuesto el Evangelio, ojo, es necesario, estamos hablando de la predestinación, del conocimiento previo de Dios, de la elección, pero es importante la predicación del Evangelio porque ese es el medio. Cuando es expuesto el Evangelio y Dios hace una obra en aquel que ha elegido antes de la fundación del mundo y que ha predestinado para que se una a Cristo, esa persona responderá con su vida a la exposición de la verdad. El pasaje clásico que ilustra esta verdad es Hechos 16. Vaya allá, por favor. Hechos 16, 13 y 14. Muchos dirán, entonces, ¿para qué vamos a predicar si Dios tiene a los elegidos y a los predestinados? Igual van a llegar, craso error. Dios ha diseñado que a través de la predicación del Evangelio, por la locura de la predicación del Evangelio, los elegidos, los predestinados van a llegar. Porque los elegidos, los predestinados no tienen una marca aquí en la frente. Usted no sabe quiénes son o sabe quiénes son. Por lo tanto, tenemos que predicar el Evangelio a todos. El pasaje clásico es Hechos 16, verso 13. ¿Qué dice? Habla de la conversión de Lidia, la vendedora de púrpura, dice Pablo. Escribiendo Lucas dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos, dice, hablamos a las mujeres, no solamente a Lidia, hablamos a las mujeres que hablaron el Evangelio, por supuesto. Hablamos a las mujeres que se habían reunido, las hablaron a todas. Ese es el llamado general. Entonces, una mujer llamada Lidia, esa fue la afortunada, la que respondió, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Se da cuenta? El llamado eficaz es el Señor quien abrió el corazón de Lidia para que ella estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Por qué? Porque si el Señor no le abre el corazón a Lidia,
no hubiera escuchado como las demás mujeres, escucharon pesadamente. ¿Por qué? Porque no hay nadie quien quiera buscar a Dios. Nadie quiere buscar a Dios. Romanos 3:11. Usted está aquí. Dios le hizo un llamado eficaz porque cuando llegó el pregón del Evangelio, fue Dios quien le abrió el entendimiento y le abrió el corazón a usted para que pudiera estar atento al llamado del Evangelio. Y ese llamado fue eficaz. Dios pasa frente a usted y le dice: vive, 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 ven, sígueme. Y aquí estamos con la ayuda del Señor. Bueno, ya hemos hablado del ejemplo de la conversión de Pablo. 1 Tesalonicenses 1, 4 y 5. Pero me voy a detener especial, ya que estamos en Hechos capítulo 13, verso 48, es importantísimo. Hechos 13, tomo del 47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y mire lo que dice, y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. ¿Quiénes creyeron? Todos los que estaban ordenados para vida eterna. No somos universalistas. Hay gente que nunca va a llegar, nunca va a sentir el llamado eficaz de Dios porque no están dentro de los que Dios ya los conoció. Y a esos que conoció, los predestinó, los escogió y los llamó. Alabe a Dios, glorifique a Dios de que usted está dentro de estos hombres y mujeres privilegiados que pasan a ser parte o a conformar la iglesia del Señor. Y creyeron, dice Hechos 13:48, creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Si usted está aquí y ha perseverado, es hijo de Dios, es porque usted estaba ordenado para vida eterna. ¿Qué dice Hechos 18, 9 y 11? 9 al 11. Muchos erradamente dicen, esa doctrina de la elección, esa doctrina de la predestinación, hacen que uno no evangelice. Eso es para los flojos. Entonces, ¿para qué evangelizamos? ¿Para qué evangelizar? Pero ignoran que el medio que Dios ha determinado que las personas den una respuesta es precisamente por la predicación del Evangelio. No hay otra forma, es la predicación del Evangelio. Así que a predicar, mi amigo, a predicar, mi hermano. ¿Qué dice Hechos 18, del 9 al 11? Entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo, le dice Dios a Pablo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Van a llegar los que están señalados por Dios, los que están predestinados a esta iglesia. Aunque usted le ofrezca a la persona, le ofrezco traerlo todos los domingos, le hago un sueldo, le hago una canasta familiar, lo traigo, pero si no está dentro de los predestinados, dentro de los señalados por Dios, nunca van a llegar, nunca van a quedar, porque hay un número determinado. Los gentiles, dice allí Pablo en Hechos, que creyeron, todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y aquí, ¿qué le dice a Pablo? Pablo, habla y no calles. Nadie te podrá poner una mano encima para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí Pablo. Al escuchar eso de parte de Dios, Pablo se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándole la palabra de Dios. No dijo Pablo, aquí hay un alto número de predestinados, por lo tanto están asegurados, yo me quedo aquí tranquilo o me voy. No, predicó el Evangelio, estuvo 1 año y 6 meses allí predicándoles el Evangelio. Cuarto eslabón,
Cuarto y quinto ya vamos a ir más rápido, se los prometo, porque dice, verso 29, vamos a ir más rápido porque habla de la justificación y la glorificación, y de cierta manera ya hemos hablado latamente respecto a eso. Verso 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, llamado eficaz, y a estos también justificó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Justificado, ¿qué significa ser justificado? Significa que Dios nos ha declarado, Él ha declarado, en una sentencia legal forense, Él ha declarado que somos aprobados delante de Él, que somos justos delante de Él. Rápidamente, Romanos 4, el ejemplo de Abraham, pero también respecto a nosotros. Romanos 4, 23. Y no solamente respecto a él, respecto a Abraham se escribió de que le fue contada la fe por justicia, sino también con respecto a nosotros, quien ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Cuáles son esos resultados inmediatos de la justificación? Romanos 5, 1 dice, justificados pues por la fe, o ahora que hemos sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. La bendición inmediata de ser justificado. En otras veces hemos dicho que ser justificado es lo mismo que decir ser salvado. Cuando, del momento mismo, del instante mismo que pasamos a ser nosotros justificados, pasamos a gozar de los siguientes beneficios. Una vez que hemos sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Ya de ahí en adelante nunca más somos enemigos de Dios. Pasamos a tener paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué otra bendición? También tenemos entrada por la fe a esta gracia, como lo explaya magistralmente la carta a los hebreos. Tenemos paz para con Dios. Tenemos entrada a la presencia de Dios, tenemos entrada a esta gracia en la cual estamos firmes porque la salvación es segura y nos gloriamos en la esperanza de la gloria eterna de Dios. Es por nuestra unión con Cristo que Dios el Padre nos ve justo en su presencia, no porque al presente lo seamos, sino que porque Cristo logró lo que nunca hubiéramos podido lograr nosotros. Sus justicias son nuestra justicia y nuestros pecados Él los tomó y los recibió. Los cargó en sus hombros y recibió la ira del Padre que nosotros merecíamos. Solamente eso. Vamos al quinto y último eslabón. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y eso es lo que hemos venido hablando en el capítulo 8. La glorificación. La glorificación, aquel día que anhelamos, aquel día por el cual gemimos, cuando se manifieste en nuestro ser la libertad gloriosa, ganada por nuestro Salvador, un ser plenamente reflejando al Dios glorioso que nos creó. Porque al presente el pecado nos hace la guerra, ¿cierto? El pecado nos estorba para tener una relación mucho más estrecha, pero cuando seamos glorificados, seremos libertados y ahí seremos como Cristo es. Tendremos tal unión con Dios que lo glorificaremos y volveremos al estado inicial. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos ha llevado desde la eternidad pasada hacia la eternidad futura. Termino. Aquellos que fueron elegidos en la eternidad pasada, esos mismos en su totalidad serán glorificados en la eternidad futura. Ni uno más, ni uno menos. ¿Sabe por qué decimos que nuestra salvación es segura? Porque este plan es de Dios, esta cadena es irrompible. Ni el diablo, ni el infierno con todos sus demonios puede romper esta cadena. Ni siquiera usted, ni siquiera sus dudas, ni siquiera sus pecados. Nadie puede romper esta cadena. Aquellos que fueron elegidos, si usted me dice que fue elegido, va a tener que terminar este proceso y va a tener que ser glorificado. Yo le dije que el apóstol Pablo habla todo en tiempo pasado. A los que antes conoció, también los predestinó, todo en tiempo pasado. También los llamó, también los justificó, también los glorificó.
Aquellos que fueron elegidos en la eternidad pasada, esos mismos en su totalidad serán glorificados en la eternidad futura. Ni uno más, ni uno menos. Notemos, por favor, la unión de este verso 30. Volvámoslo a leer. Mire, y a los que antes predestinó, hay un grupo predestinado. A estos mismos también llamó, a estos, no a otros. A los que predestinó, a estos llamó. Y a los que llamó, a esos mismos, a esos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Comenzamos el proceso y lo terminamos. ¿Podrá alguien salirse del plan eterno de Dios? ¿Por qué hay muchos cristianos que dudan o creen que su salvación se puede perder? ¿Podrá alguien salirse del plan eterno de Dios? Si Dios ya lo eligió a usted, ya lo conoció para darle salvación y vida eterna, es porque vida eterna nos ha dado. ¿Cómo puede haber cristianos que creen que la salvación se puede perder? ¿Qué dice Juan 10, verso 27? Dice Juan 10, 27, mis ovejas oyen mi voz. Usted y yo somos ovejas del Señor. Mis ovejas oyen mi voz. Y este es un tremendo argumento, tremendo pasaje para nuestra seguridad. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Qué tremenda seguridad que nos vayamos tranquilos a nuestra casa, que a pesar de nuestras dudas, a pesar de nuestros pecados, que todavía vamos lidiando con ellos, a pesar de nuestra pereza, a pesar de nuestras torpezas, a pesar de nuestro doble ánimo, a pesar de todo eso, estamos seguros en las manos de Dios. Mis ovejas oyen mi voz, porque hay ovejas que no son del redil del Señor. El Señor se los enrostró. Ustedes no creen a mis palabras porque no son de mis ovejas, no son de mi redil. ¿Por qué usted está reunido aquí? ¿Por qué sigue al pastor? Porque usted pertenece a las ovejas del Señor. Y como es oveja de Dios, oye mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna, no vida temporal, vida eterna. Yo les doy vida eterna. Creamos a la suficiencia de la Escritura. Creamos a la inerrancia de la Escritura, creamos a la inspiración de la Escritura, a la perspicuidad, a la claridad de la Escritura. La palabra es más firme que los cielos y la tierra. Y si dice que Él nos da vida eterna es porque nos da vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Persiste en el mismo orden. Mi Padre que me las dio es mayor que todo. Y vuelve a decir por si quedan dudas. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. La salvación es de Dios, de principio a fin. Solo a Él sea la gloria. Por eso que un cristiano o una cristiana no puede ser vanaglorioso, jactancioso. ¿Dónde está la jactancia? Ninguna. Nada ni nadie impedirá que Dios cumpla su propósito en nuestra existencia, ni siquiera en nuestras propias torpezas. Filipenses 1:6. Porque estoy convencido que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿dónde comenzó esta buena obra? En la eternidad pasada. Nos conoció antes que el mundo existiera. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Un día Dios empezó la obra en usted y Él la ha continuado y Él la va a concluir. Aquel que piensa que hay un
cristiano que se le pueda caer de las manos a Dios. Estamos en las manos de Dios. Todo aquel que piensa que a Dios se le puede caer alguna ovejita de las manos de Dios, está ofendiendo al Dios Todopoderoso que tiene un plan eterno. Todo el que piensa que puede perder su salvación, que se le puede caer, nosotros estamos en las manos de Dios. Mis ovejas me conocen y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, jamás. Estamos en las manos de Dios. Todo el que crea que se puede caer de las manos de Dios, está ofendiendo a Dios. No está creyendo que Él es todopoderoso, no está creyendo su palabra. Ningún verdadero creyente ha de preguntarse jamás si tiene lo necesario para llegar al cielo, porque la respuesta es clara: ninguno de nosotros tenemos lo suficiente para llegar al cielo. Nunca lo tenemos, nunca lo hemos tenido, nunca lo vamos a tener. Pero ánimo, queridos hermanos, esta vida pasa rápido. Bueno, ¿cómo me va a dar ánimo con eso? ¡Ánimo! ¡Ánimo! La vida pasa rápido. Lo que nos espera es mucho mejor. ¡Qué bueno que la vida pasa rápido! ¡Ánimo! Esta vida pasa rápido. Nuestra glorificación se acerca. Pablo habla de la glorificación como algo que ya sucedió. Verso 30. Como que ya hubiese acontecido. Porque sin duda así será, porque estamos en la mano del Dios Todopoderoso. Amén. Termino. Primera de Juan, último verso. Primera de Juan 3, versos 2 y 3. Solamente lo leo y terminamos. Amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Cuándo? ¿Cuándo somos hijos de Dios? Ahora. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Dios bendiga su palabra. Esa cadena de la salvación, con estos 5 eslabones, es irrompible. Ni siquiera nosotros con nuestros pecados, nuestras dudas, lo podemos romper. Lo que Dios se propuso hacer con nosotros lo va a concluir. Ese tiene que ser su descanso y mi descanso. Y alabado sea Dios para siempre por ello. Vamos a ir a la...